Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Vine medio atropellado ahí, parece que me atropellé. 1901 con Gonzalo Gervás, es el que me está impeliendo, impulsando. ¿Cómo le va a Gonzalo Gervás en controles de emisión? ¿Anda bien? Muy bien. Carolina de Cuadro en la puesta a punto, en la presencia, con su presencia tan característica, con esa belleza que la caracteriza. Amigos, La Máquina de Pensar comienza, son las... No, Gonzalo Gervás no le voy a decir que es bello, porque usted ya sabe que es un bello plebeyo. 1901, estoy tan simpático porque, no lo sé, pero la verdad que estoy bastante simpático. Sobre todo estoy contento de, ya amigos, hoy vamos a estar conversando de poesía y mañana jueves vamos a estar en el Mercado de la Abundancia hablando de dos grandes escritoras, Idea Vilariño y Clarice Lispector. Van a estar a partir de las 19 horas, ellas no, sino que van a estar Andrea Arismendi y Marianela González hablando de esas grandes escritoras. Y del otro lado de la línea, aquí en La Máquina de Pensar, vamos a darle la bienvenida al poeta Eduardo Nogareda. ¿Cómo andás, Nogareda? ¿Andás ¿Qué bien? tal? Muy bien, muy bien. Además, te escucho así tan animoso y es contagioso. Esperemos que Lo sí. animoso es contagioso, ¿eh? Esperemos que sí, esperemos que sí. Pero bueno, Eduardo Nogareda, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Él es Bien, bien. periodista de larga data. Bueno, ya empezamos con los datos. Y que aparte actualmente te conducís la Orquesta de las Palabras en CX30 y en Radio Cooperativa. Sí, no, corrijo, en CX30 ya no. Ah, bueno. Es en Radio Cooperativa y Radio Camacuá. Perfecto. ¿Integrás la directiva de la Casa de los Escritores del Uruguay? Eso es. Eso Sí, sí. Ujú. sí. Y como poeta has editado, has publicado muchos libros y sobre todo has ganado muchos premios, hay que decirlo, ¿no? Los Hornos recibió el premio Bartolomé Hidalgo en el 2014, el tercer premio nacional en el Premio Nacional de Literatura que convoca el Ministerio de Educación y Cultura. Y también Acá no es, fue el primer premio nacional en ese concurso, pero en el 2018, además de estar ternado en los Bartolomé Hidalgo. Y bueno, faltan datos, no sé, digo, obviamente que sí, faltan datos de Eduardo Nogareda, pero no les voy a leer todos los datos porque faltan datos, se llama el poemario que editó Yaugurú y que es tu último libro, Eduardo. Sí, Uh-huh, el último por ahora. uh-huh. Lo presentaste ya, ¿no? Esto fue presentado, No, no, ¿no? no, no. Uh-huh, Y no, esto salió en el mes de julio, o sea, en plena pandemia. uh-huh, Y esto genera, bueno, como es archisabido, un cambio grande en todos los movimientos y de momento no hemos hecho ninguna presentación. Es decir, uh-huh. No, uh-huh, tengo pensado en octubre o noviembre a lo mejor uh-huh. hago una presentación presencial, digamos. De Claro, porque momento, la pregunta era porque viste que como precisamente estamos en un año tan sí, extraño, mm, lo que ocurrió es que mucha gente hizo presentaciones vía Zoom, ¿no? sí, sí, pero bueno, tanto Maca de Yagurú como yo eh, hemos pensado que preferíamos esperar a ver si la ocasión de hacer un encuentro presencial no se posterga demasiado tiempo. Ujú. Apuntamos más bien a eso, a poder hacer algo presencial. Perfecto. Bueno, muy bien. Eduardo Nogareda, faltan datos, es un poemario bastante extenso. Yo no sé si no debe ser uno de los más extensos tuyos, o por lo menos me pareció a mí, y que viene dividido en no, en cinco, perdón, en En cinco secciones, cinco secciones, Ujú, sí. ujú. Y que viene con un prólogo muy enjundioso de Álvaro Ujú, Ojeda, que sí. le tituló, bueno, el poeta y la orquesta del misterio, bueno, Ujú. una y otra vez aludiendo aquel libro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La orquesta, ¿no? Algo de la orquesta. Aunque la orquesta se duerma Aunque la orquesta se duerma y la orquesta de las palabras y es la el orquesta programa. de las palabras. Es el programa. Y según eh, Álvaro Ojeda, es la orquesta y el misterio, la Mm, orquesta del misterio, ¿no? mm. Faltan datos, esta frase, que puede ser un lugar común, faltan datos a nivel de la computadora, en fin, es como un leitmotiv que atraviesa las cinco secciones. Sí, sí, yo creo que este es un poemario temático y el tema es esa falta, esa carencia, esa ausencia de
datos que podemos aplicarlo a lo más grande y a lo más chico. Es decir, yo intenté reflejar en estos poemas, apuntar, digamos, en estos poemas a la sensación esa tremenda que tiene el ser humano de saber muy poco y de a medida que progresa en algunos conocimientos, comprende cuánto más le falta por saber. Claro. Desde los más ancestrales problemas de dónde venimos, a dónde vamos, hasta los más triviales, ¿no? Permanentemente creo que estamos ante cantidad de situaciones, de objetos, de personas de las que conocemos poco. Es decir, usamos una computadora, pero sabemos muy poco de lo que tiene adentro y de cómo se construye y cómo se maneja eso. Y de ahí, como digo, hasta problemas del mundo de la política, por supuesto, de las relaciones sociales, de uno mismo, ¿no? Creo que cada individuo, digamos, es un escaso conocedor de sí mismo. A veces creemos que sí, que nos conocemos mucho, pero de pronto surgen situaciones que nos enfrentan con la realidad de que no nos conocíamos tanto. Es decir, que somos capaces de tener una actitud, una reacción que no pensábamos que pudiera ser nuestra y sin embargo lo es. Todo eso, creo que más o menos todo eso faltan datos. No, va deslizándose. La famosa frase "conócete a ti mismo", sabemos que también es claro. esa frase griega, es de alguna forma es casi imposible de cumplir, ¿no? Uno también puede ser una búsqueda o una investigación infinita. El "conócete a sí mismo", hace muy poquito acabo de leer una frase de Jung que decía: si te encontrás con alguien que dice que se conoce a sí mismo, bueno, pídele a esa persona que pregunte por ella a un amigo y se sorprenderá de lo que escucha, ¿no? Claro. Porque no podemos nosotros vernos. Pero aquí dice, da miedo saber no saber, Sí. da miedo no saber saber, da miedo no saber, faltan datos. Yo también lo tomé, digamos, pero como lector, y viste que cada lector lo atraviesan miles de lecturas anteriores, en fin, bueno, no sé, lo mismo, ¿no? Depende. Fernando Ainsa una vez escribió poemas en torno a lo que nos cambia el clima, ¿no? La humedad. Sí. Lo que cambia, no es lo mismo leer en invierno el mismo poemario que en una rozagante primavera. Bueno, yo una de las impresiones que tuve leyendo Faltan datos, también es como que faltan datos para saber, para tener un relato de lo que está pasando. O sea, el relato está agujereado o se está cayendo a pedazos. No sabemos exactamente qué está ocurriendo. Fíjate, ninguno de estos poemas fue escrito cuando había empezado ya la pandemia del coronavirus. Pero sin embargo, leído, me parece a mí, ¿no? Leído en clave pandemia coronavirus, tiene relación. O sea, quiero decir, claro. Nosotros ahora mismo el mundo entero está inmerso en una situación de gran incertidumbre, de gran cantidad de dudas, ¿no? De duda de cómo empezó esto, cómo va a seguir, qué se puede hacer, cuáles son las medidas realmente útiles para el caso. Va a salir la vacuna, las vacunas. Quiero decir, es un conglomerado de preguntas, sí, de acuerdo. Dudas. E incluso hay una duda, que quizás está latente, no sé si todo el mundo se la hace, es cuando vuelva toda la normalidad, ¿yo quiero seguir como antes? Claro. ¿Quiero seguir como si esto no pasó y seguir todo igual como si estaba antes? Esa es una duda que no sé si se lo hará todo el mundo, pero por ejemplo el tema de los modelos de sociedad en torno al consumo o en torno a al estar mirando hacia afuera y no hacia adentro. Hay también aquí
yo lo pensé también desde el punto de vista, capaz que muy rimbombante lo mío, pero hubo en la década de los 90, al principio del 2000, hubo lo que se llamó la crisis de los grandes relatos. O sea, ya no hay Ujú, relatos que expliquen socialmente hacia dónde vamos. Había ujú, relatos que quizás eran acertados o no, pero por lo menos decían, mira, la humanidad se encamina hacia este progreso. Todo eso ujú. cayó. Y aquí faltan datos y para hacer eso. Y también, por otro lado, lo que decís vos del coronavirus, claramente, no solamente es que nos falten datos, sino que todo el mundo cuestiona los datos. Se Claro. cuestionan los datos. Yo, Ujú, en el caso del ujú. coronavirus, no sé si faltan datos, sino más bien, ¿quién cree qué datos? ¿No? Esos datos Claro, no son creíbles, en fin, claro. faltan Esa, confirmación. claro, esa es una cuestión muy importante. No, eh, no es solo no saber, sino no saber si es verdad lo que nos hacen saber. Ujú, O sea, no saber o no creer, como estás diciendo, ¿no? ujú. Sí, 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 Es sí. decir, el dato está, pero será verdad o no será verdad. Claro, claro. Bueno, y también por eso ha generado lo que se llama la posverdad, en fin, de que cada Ujú, uno ya al final elige lo que quiere eh, claro, creer, ¿no? O sea, lo se que quieren eligen creer. lo que quieren creer. Pero también acá, con esto de la caída de los grandes relatos, yo por lo menos lo vi en este sentido, porque se habla también de, bueno, el poemario, si se quiere, en la última parte es bastante oscura la última parte, ¿no? Se Ujú, habla de la peste sí, guerra, se sí. habla de la marejada del hambre, ¿no? La Ujú, fila, ¿no? ujú, Estamos hablando de las consecuencias de, bueno, de la historia, ¿no? De políticas que se sí, han puesto en la historia. sí, sí, sí. La fila es una fila, no se sabe dónde está, probablemente en una frontera, en un campo de refugiados, Ujú, ¿no? Pero está claro que es una fila de gente que sufre extrema penuria ujú. y hace la fila esperando que llegue un turno que le alegre el corazón, que le solucione algún problema. Claro, sí, sí, sí. Y ahí también para esa gente, a esa gente sí que le faltan datos también, Claro, ¿no? seguro. Es la No, incertidumbre. no saben bien qué va a pasar cuando lleguen realmente a la cabeza de la fila, cuando les toque el turno. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, 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 brutal. Y después ahí, bueno, a la marejada del hambre me referí Mm, también, que es sí. también que me hizo acordar, no sé por qué, bueno, esas asociaciones, aquella canción de Jean Monnet Serrat, ¿no? De que él se vestía de mayordomo y decía que están golpeando la puerta, ¿no? Ah, Y ¿sabes venía un qué? montón de gente. ¿Sabes qué? No, no sos el primero que me lo dice ¿En eso. serio? Sí, sí, sí. Sorprendente, Creo que me lo dijo Jorge Nández, el sorprendente. presidente actual de la Sor- directiva de la Casa de los Escritores. Sorprendente. Yo no te lo quería Creo que comentar, pero digo, lo comento como que no lo había somos. pensado para Ujú, nada, yo eso, pero ya digo, sos ujú. el segundo que lo dice. Mirá vos, qué impresionante. Bueno, Y está bien, sí, ujú, claro, ujú, esa canción de Serrat habla un poco de eso, sí, de los hambrientos que se vienen, digamos, ¿no? ujú, ujú. Sí, 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 Que sí, se sí. nos vienen. La marejada, las olas que se Sí, vienen y que uno no los puede ignorar, aunque quiera, ¿no? claro. Ujú, ujú. Y bueno, y hay también eh, toda otra cosa que con respecto a otros poemarios yo noté en es que está como más serio. Si bien hay un poco de humor, siempre tuviste vos, ¿no? Sí, Una cierta humor, ¿no? Como, o que va por debajo, ¿no? Algo muy, muy sí. mínimo, pero que hace gracia, ¿no? Que uno se da cuenta que está haciendo gracia. Y en este caso no vi muchos poemas así, digamos, como que ahí, no sé, no va por ese lado, digamos. Eh, bueno, yo creo que hay eh, esa división en 5 partes. Sí. Me costó bastante, me parece como extraño, porque algunos libros míos no tienen ninguna división. Ujú, Eh, aquí no es, por ejemplo, ujú, bueno, la última publicación mía no sí. tiene ninguna división. Ujú, Pero aquí yo
fui notando como que me parece que salían, digamos, series de poemas con distinta tonalidad respecto a una serie de otra, distinta musicalidad incluso. Y yo creo que hay una parte en particular que tiene un toque, yo no sé si humorístico, pero un toque que por lo menos se aproxima a lo humorístico. Sí, que tiene una especie Mira, estoy viendo aquí. En realidad no sería humorístico, sino cierta sorna, por decir de alguna forma, ¿no? Sí, y no sé, poemas que ilustran el desacomodo, la inarmonía que es propia de los temas humorísticos, digamos, que los chistes siempre están mostrando algo que se quebró, que se rompió, que se salió para donde no debía. Exacto. Mira, abrí aquí el libro y me aparece esto, un poema que se llama Doctrina, que dice: se fuma el bolígrafo, escribe con el cigarro, su ciencia es de ceniza, lo que escribe se lo lleva el viento, se lo lleva el río, se lo lleva el tren. Jamás sabrá en qué país está viviendo. Su doctrina es escritura de mar encerrada en una caja de herramientas que va en un globo aerostático. Sí. No sé qué opinás vos. Sí, pero... no, ese sí. Y también está el que menciona Álvaro Ojeda, que es película checa con subtítulos en inglés. Por favor, un doblaje, aunque sea panameño. ¿No? Ahí también ese desacomodo, ¿no? Frente a lo que puede ocurrir y bueno, y digamos un extrañamiento frente a la situación. También hay un poema que es muy lindo, que es Nacimiento, y que va a otra parte. Ese está en la página 46. ¿Te animás a leerlo? Sí, a ver. ¿Cómo no? Yo nací sin hijos y sin nietos, sin pijama y sin pareja, sin dudas y sin deudas, sin dote y sin datos, sin pena y sin gloria. Nací, sin embargo, nací. Yo nací sin problemas y sin preguntas, sin culpa y sin calma, sin fama y sin freno, sin opción y sin tino, sin plata y sin planes. Pero nací, a pesar de todo, nací. Con el paso de los años he sumado experiencias, viajes a Saturno y llegadas tarde, prácticas con aparatos inventados por un mono que no sabe nada. Una vez, recuerdo, monté una fábrica de alas. Nunca levantó vuelo. Yo nací sin quiero y con poco puedo, sin arte pero con parte, sin clase pero con mañas, sin datos pero con ganas. Nací sin remedio. El desfile de los años me fue poniendo en conserva alguna conversa, en inversa algún verso y en reversa alguna reserva. Pero me siguen faltando los datos, los malditos datos para entender por qué nací. Bueno, ahí está, es una de las preguntas existenciales más grandes que se puede hacer, ¿no? Claro. Una persona, ¿no? Un ser humano. Y también aquí hay que decir que está esa especie de esa gracia también que le imprimís vos a los poemas, a veces, otras veces no. En otras veces se habla de que se constipó el GPS, estoy viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero también tenés poemas que hablan de la condición humana, en fin, y bueno, que es un poco, sería un primo ese poema de este que acabas de leer, ¿no? De la condición humana, ¿no? Que habla de que faltan datos para entender el mecanismo, ¿no? Claro. ¿No? Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y cuando dividiste en 5 partes, vos decís que es por ciertas oscuridades o ciertas cuestiones zonas más luminosas. Hay uno que me acuerdo ahora, que es, no sé cómo se llama, sobre la hoz, ¿no? La hoz sobre la muerte, ¿no? Aquí está en la página número 27. Vos decís que no es la muerte, perdón. No, yo no había... ahí no pensé en la muerte. Hay un poema que habla explícitamente de la muerte. Pero en ese, la verdad que yo no pensé en la muerte. Pero, es una asociación de ideas. Si no hay telones de amparo... no, la hoz, ¿no? La hoz, se llama La Hoz. Sí, la hoz, sí. ¿Querés que lo lea? Sí, dale. Bueno. No hay telones de amparo que puedan ocultar los daños cuando el mal bajó a lo hondo.
hay quienes se desorientan buscando el secreto número del alivio. Otros pierden el sueño y la vida, anhelando el paño y el esmero que pueda acortar la herida. Seres que ruegan desesperados por la moneda que pague un entreacto para la función de la pena oscura. Pero no hay mariposas de consuelo que puedan entibiar los aires cuando la hoz heló profundo. Sí, de acuerdo. Digo, pueden hacerse otras asociaciones. Ahora yo lo volví a leer, pero también se puede hacer la que planteé yo, ¿no? Obviamente es lo extraordinario que tiene la poesía, ¿no? De que uno pueda generar distintas interpretaciones. Sí, cada uno es dueño de lo que lee. Royendo el hueso del juicio atinado, ¿no? Es un verso que menciona Álvaro Ojeda y lo va analizando en un poema que se nos va la vida royendo el hueso del juicio atinado, ¿no? Se nos pasan los años buscando datos que permitan arrancar para lo certero. Una y otra vez está, no solamente que faltan datos, no solamente que no hay un relato que está, sino se llega a plantear el tema de la verdad también, ¿no? Sí, claro. ¿No? Claro, este poema lo dice, ¿no? Lindo pajarito cantor, la verdad. ¿No? Sí, sí. Pero luego al pajarito le mochan el penacho, le liman el pico santo. Por eso, claro, lo que decíamos, ¿no? Que no es solo la falta de datos, sino la desconfianza que sentimos ante los datos que nos presentan. Y también la desconfianza frente a digamos, por ejemplo, a las redes sociales, que realmente estaba viendo ayer un programa en Netflix, ni siquiera los propios ingenieros saben exactamente cómo funcionan ya, ¿no? Claro. Es impresionante, es como una cosa que tiene vida propia. El piano de la duda, para terminar, el piano de la duda, porque Eduardo Nogareda también toca el piano. Esto está en la página 52. Un poquito. En la página 52. Página 52. A ver. 53, 56, 54. 52. El piano de la duda. ¿A qué orilla llegan los pecios de los sueños que se evaporan cuando despertamos? ¿Qué color tiene el silencio de las respuestas negadas? ¿Quién sabe afinar el piano de la duda? Los pecios son los restos del naufragio, ¿no? Los pecios entonces, ¿a qué orilla llegan los pecios de los sueños? Son los restos del naufragio, de lo que ocurre en los sueños, que se evaporan cuando despertamos, ¿no? Y también este libro, Faltan Datos, alude también a que estemos también en una especie de gran sueño, ¿no? Que nos faltan datos, ¿no? Una ensoñación también, ¿no? ¿No? Bueno, estoy hablando con el autor del Run Run de los sueños. De las cosas, el Run Run de las cosas. Sí. Y el Run Run de las cosas, perdón. Y te digo que no sé, no voy a, una angustia, es demasiado dramático decirlo, pero un disgusto, una preocupación que tengo yo es que casi siempre se me olvida lo que sueño. Claro. Al despertarme siento que estuve en otra parte con otra gente, así, pero no recuerdo qué. Claro. Y eso te molesta, por lo menos. No sé, me molesta, claro. Sí, es algo que me hace ruido. Pero me gustó los pecios de los sueños porque cuando te despertaste te encontrás con los restos del naufragio, claro, de ese mundo que llega a vos mínimamente, ¿no? Seguro. Y entonces hay que afinar el piano de la duda. Muy bien, Faltan Datos. Esto está editado por Yagurú. En algún momento va a ser presentado por Eduardo Nogareda. Bueno, nos vas a avisar aquí a la máquina de pensar y bueno, podemos anunciarlo, podemos conversar. Bueno, para que los amigos se acerquen. Igual te digo un detalle, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? El Zoom no quita lo presencial. No, está bien. No, si yo no tampoco... yo estamos haciendo en la Casa de Escritores, por ejemplo, muchas intervenciones por Zoom y me parece que está bien. Lo que pasa que, bueno, yo no sé, pienso que vamos a esperar un poco más. Vamos a esperar un poco más. Si podemos hacer. A lo mejor hacemos al revés, primero la presencial y después
se pueden hacer otras. Sí, el tema con Zoom, con digamos, hacer una transmisión por Zoom, es que te pueden decir al final que faltan datos, efectivamente. Te mando un abrazo grande, Eduardo Bueno, Magreda. igualmente, Gracias. Pablo, gracias a ti. Un abrazo. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Andrea Arismendi. ¿Cómo andás, Andrea? ¿Andás bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. La verdad que sí, contento porque mañana vamos a estar conversando junto a Andrea Arismendi. En realidad las voy a estar escuchando a Andrea Arismendi y a Marianela González. Van a estar hablando sobre Idea Vilariño y Clarice Lispector. Más Igual o menos podés la idea es que cada uno intervenir. hable 10, 15 minutos y después veremos No, qué no, tienen en eso es muy común poco estas. tiempo. ¿Sí? Muy poco tiempo, Pablo. Sí, no sé si nos va a dar tan poco tiempo para una obra tan grande. Pero bueno, te vamos a dejar intervenir igual, ¿eh? Y Bueno, podés bueno, un opinar, poco puedo opinar. no hay problema. Igual yo sé que Andrea Pero Arismendi tiene gran capacidad de síntesis y bueno, puede resumir. Aparte, si vas a hablar de Idea Vilariño, tenés que ser concisa, como ella. bueno, sí, concisa pero profunda. Y el asunto del ritmo, cómo lo arreglamos, ¿no? Bueno, no está mal Pero eso, sí. bueno, vamos a ver, tratar, o por lo menos yo trataré de presentar el panorama temático de la obra de Idea Vilariño y también algunos asuntos que no son tan estudiados o que han estudiado pocos, como justamente lo de la versificación, Ujú. ese oído absoluto que tenía Ida Vilariño. Hoy justamente estaba leyendo la entrevista que hizo al Bistur y bueno, y en algún momento se despacha contra el versolibrismo y Mm, dice todo el daño que ha hecho el versolibrismo a la poesía. Bueno, pero un poco para mostrar el panorama, ¿no? ujú. Los ejes temáticos y los intereses de Ida Vilariño. Y también de paso llevo para mostrar la poesía recuperada que bueno, que ahora sí se puede consultar y se puede descargar de la Biblioteca Nacional, de Ujú. la página web de la Biblioteca Nacional. Ahí van a poemas recobrados y pueden bajar el libro que Ya se estuvimos puede bajar. haciendo. Ah, mirá vos, Sí, porque yo lo había leído en línea, pero está bueno que se pueda sí. bajar. Igual también estaría bueno, y digo, te lo voy a preguntar, es cómo también modifica o amplía o complejiza una obra que ya es compleja como la Idea Vilariño, el hallazgo y la edición, la publicación de poemas que la propia idea, digamos, o bien no quería que se publicaran, o bien eran muy de cuando era muy chica también, ¿no? Sí, porque son poemas de la infancia y Ujú. de la adolescencia, de la primera juventud Claro. hasta la edición del primer libro, La Suplicante, que es del 45. Ujú. De todos modos, ya habían aparecido una serie de poemas anteriores que estaban en la última edición, por lo menos la que tengo yo, de la poesía completa, Ujú. los poemas anteriores. Algo interesante, que me parece que ahí está la clave de la concepción poética de Vilariño, de cómo concebía su propia obra, es que es una totalidad. De hecho, durante años estuvo cambiando poemas de lugar, pasándolos de un libro a otro, tratando de buscar ordenarlos temáticamente y siempre girando en torno a pocos temas. Entonces creo que el hallazgo de esas obras, de esas primeras obras, que son unas 134 creo que son, Ujú. sí, 134, bueno, Poemas, lo que 134 hace, claro, poemas. Sí, poemas, son sí. Lo muchísimos. que hacen y es la primera parte, porque nos queda todavía la segunda parte donde aparece más poesía aún. Ujú. Pero en esa primera parte lo que podemos ver es, bueno, cómo esos ejes temáticos que tuvo el talento de distribuir a lo largo de su obra y de ir, digamos que organizando, reorganizando, indagando, ya aparecen en algunos textos de la adolescencia, de lo cual es bastante singular, pero también ahí te da el panorama de una de una conciencia clarísima de lo que estaba haciendo y Claro. de lo que iba a hacer después, ¿no? Ujú. Claro, faltaba el trabajo tal vez sobre el lenguaje, faltaba el trabajo encontrar una voz propia, faltaba esa de tomar decisiones, ¿no? Qué era lo que quería publicar, en qué momento, pero sí están
algunos temas ya están presentes en esas primeras obras. Y algunos son hay uno que escribió, según dijo ella, antes de saber escribir. Ahí es puramente el ritmo lo que va llevando la poesía, ¿no? Vos mencionás mucho el ritmo y mencionás mucho, digamos, bueno, claramente como que ella estaba en contra del verso libre, el verso librismo, digamos, ¿no? Sin embargo, uno lee a Idea Vilariño y no siempre surge, digamos, a primera vista, de que eso sea un verso medido o que sea un verso que rime, por ejemplo, o que tenga asonancias, ¿no? Claro, en algunos casos no, en algunos casos no es tan notorio. Sí manejaba mucho la versificación alejandrina, sí, el metro alejandrino, el endecasílabo, el heptasílabo. Tiene que ver con la división de las pausas, en realidad. Me parece que eso ya también es algo visual, más contemporáneo, de hacer pausas y cambiar de cambiar el verso. Lo que nosotros percibimos como dos versos, por ahí es uno solo. Tiene que ver con los acentos internos en esos versos, y de hecho también que tenía un gran interés por la métrica y por la versificación, quedó de manifiesto en obras que tienen que ver con el análisis de estructuras rítmicas, en los libros que hablan de la sonoridad de la poesía de Rubén Darío, por ejemplo. La masa sonora, ¿no? La masa sonora del poema, por ejemplo, la masa sonora del poema. Sí. Ahora los análisis de la Biblia, de los salmos de la Biblia, los análisis de la obra de Shakespeare, que también logra hacer las traducciones, ¿no? Unas muy buenas traducciones de Shakespeare. Entonces sí, hay un interés. De ahí es que uno de repente no tiene tan formado el oído y no lo pueda percibir con tanta facilidad, pero creo que a veces hace falta leer 2 o 3 veces o más un poema y darse cuenta o poder encontrar esos aspectos. Eso es maravilloso, ¿no? No, y también tenía, digamos, eso lo hablamos con Roberto Aprato, que a veces un verso a veces puede ser como muy coloquial, muy accesible, casi puede ser un no verso, digamos, en principio una cosa muy, una frase cotidiana, pero incrustada dentro del poema y con cierto, con el ritmo que tiene interno el poema, genera otra cosa, obviamente. Pero viste que ahí es otro tema, porque una cosa es el lenguaje coloquial y otra cosa es la métrica del poema. Claro. Son dos asuntos diferentes. Que ella no reniega para nada. De hecho, admiraba a muchos cantantes de tango que utilizan el lunfardo. O sea, no es en contra del lenguaje, sino en cuanto a la falta de melodía interna, de ritmo. Es contra eso que, bueno, por lo menos en esta entrevista, y bueno, eso queda evidenciado en composiciones, ¿no? Bueno, Idea Vilariño, Clarice Lispector, también hay que pensar, lo decía el lunes Marianela González, que va a estar hablando de Clarice Lispector, decía que para Clarice no existía la vida separada de la escritura. Casi decía que si no escribía, no vivía, y que hay una entrevista, contaba Marianela, que decía, ahora usted me está entrevistando aquí en la televisión, bueno, ahora no estoy viva, no estoy viviendo, solo vivo mientras escribo, o algo parecido, lo cual parece súper dramático, parece medio exagerado, pero ella lo vivía así. Yo te pregunto, ¿vos pensás que hay una afinidad con Idea Vilariño en eso? Y sí, yo creo que Idea se va construyendo a lo largo de su obra como idea misma, ¿no? Se mira a sí mismo y a sí misma y se nombra. Hay desplazamientos de la identidad en algunos de sus poemas. Hay una búsqueda de saber quién es. A veces dice que no sabe quién es. El pronombre yo, como lo repite tantas veces, hay poemas donde esa palabra le da ritmo y se repite a lo largo de un poema hasta decir, digo yo, por decirlo de algún modo. O sea, es la negación a su vez del ser humano, ¿no? O de la esencia. No existe el yo, pero a su vez hay una búsqueda y un desplazamiento, se mira al espejo y se nombra a sí misma. Esa es Idea. No dice yo soy Idea, es ella.
Eh, eh, Creo que sí, que hay una concepción de la poesía junto con la vida, ¿no? Que la poesía, el lenguaje va construyendo la identidad y en algunos casos queda, lo explora un poco más, en otros no tanto, en otros sería como una anulación del yo, pero sí que hay una concepción de la vida junto a la poesía y es más, había leído en algún momento o la escuché decir en alguno de estos documentales que hay por YouTube Ujú. que ella buscó aislarse del mundo y que las toscas, vivir en las toscas en Canelones le vino bárbaro porque fue la forma de lentamente aislarse de toda la realidad y de buscarse a sí misma y de poder escribir. Lo que quería era encerrarse a escribir. Entonces, bueno, ahí hay una búsqueda, un placer en la escritura, pero también una búsqueda de algo que me parece que es un poco más trascendental, ¿no? Ujú. Bueno, Interno y trascendental a la vez. claro, ella lo dice también que no, Mm, que la gente no le puede creer que ella tuviera vocación por estar sola, o que le cuesta, y le sigue costando que la gente entender eso. Pero también hay un detalle, Idea ujú. Vilariño estuvo escribiendo su vida, ese diario famoso, ¿no? Ah, sí, Del sí, cual solo sí. conocemos la primera parte, que va hasta un poco antes de Mm, 1945, debe ir hasta 44 más o menos, y después siguió escribiendo y corrigiendo y pasándolo en limpio, en fin. sí. Entonces ahí parodiando, no, digamos, parafraseando un libro un libro álbum que hizo Ana Inés Larre Borges, era La vida escrita. La vida escrita. Sí, y es que hay una corrección y una recomposición de algunos de los versos de sus poemas que solo notamos haciendo esta tarea casi de entre de grafólogos bueno, de ponernos en ese lugar y tratar de comprender la letra hay por ejemplo detenerse en el momento del día en el que escribe, no solo la fecha y el año, sino si lo escribió a medianoche, si era después de las 12, si era antes, detalles de ese tipo que, bueno, que van aportando a ver a una necesidad de fijar eso en el texto y de que sus recuerdos sean en parte literarios y una voluntad de escribir para la posteridad, para los lectores del futuro. Y sí, hay una reescritura muy consciente, ¿no? En algún momento de su vida ella, bueno, además de seguir escribiendo, lo que hizo fue reescribir su obra, pasarla en limpio, ponerle las fechas, organizarla por temas. Eso es algo interesante que estudió Larre Borges también, que la editó varias veces y que tuvo una cercanía con ella, que es la migración de los textos, ¿no? De una obra a otra y después en las poesías completas, en varias ediciones, como ella fue quitando, sumando, a veces quitando bastante, a veces cambiando de lugar, algunos textos. Y sí, me parece que hay una voluntad clarísima de escribir, de escribir permanentemente para fijar la vida y también para el futuro, ¿verdad? Para No, pero cuando ya no esté. fijar la Mm. vida, pero también parece que en algunos momentos estuviera, digo, esto es una impresión, viviendo para ser escrita, para escribirla después, Ujú, ¿no? claro, sí, sí. ¿No? O Sí, sea, la totalmente, vida escrita en totalmente. ese sentido, no, Mm. no es solamente registrar lo que estoy haciendo en mi vida, sino que a veces da la impresión bueno, que está escrita, o sea, que está pensada para ser registrada, ¿no? No Claro. sé, Ujú. es esa cuestión de que, bueno, Ana Inés, yo la escuché decir que ella, si escribía, tampoco, si no escribía, no vivía, digamos, también hay una Claro. identificación en Ujú. eso, ¿no? Sí, En eso pueden estar cercanas junto con Clarice Lispector. Además claro. de que no eran muy simpáticas las dos. Bueno, también hay una construcción de una leyenda, ¿no? Eh, hemos visto fotos y bueno, ahora cuando se animen a mirar en el libro que está ahora en la BNU, de la poesía, Ujú. de los poemas recobrados, van a ver fotografías donde a ver, el gesto de idea es muy diferente al que quedó retratado para la Exacto. posteridad Sí, 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 también, sí. Hubo pero gente, y mm, aunque te parezca mentira, hubo gente que a mí me dijo, y bueno, yo me callé la boca en ese momento, que no había fotos riendo de Idea Vilariño, claro. que jamás se sacó una foto riendo, como que era ¿no?
había Sí, sido y después no, después se vio claro, que no, sí, que ahí se me no. parece que puede ser, sí, que fuera una persona muy seria, eso mismo, ella misma lo dice hasta Ujú. en una poesía, ¿no? Que se ve a sí misma, es una persona, ser humano serio y con mirada de adulto, siendo una niña, pero también creo que hay una construcción, sí, de una leyenda en torno a ella, Ujú. y bueno, si la vemos en entrevistas, vemos que hay, tal, no te digo que sea una cosa como que le contagie Cantidad alegría, riéndose pero muchísimo, ¿no? que haga chistes, Pero pero bueno. bueno, pero es una persona Ujú. muy humana, muy No, fácil de pero llegar ahí a ella también, en esos momentos, tanto en ¿no? idea como quizás en Clarice, eso lo vamos a ver mañana, amigos, a las Mm, 19 horas en el Mercado de la Abundancia. En el subsuelo vamos a estar hablando con Andrea Arismendi y con Marianela González. Vamos a ver si, porque da la impresión que en idea había una conciencia, no solamente de que quería ser escrita o que ella quería escribirse de alguna forma, ujú. sino conciencia de esto de lo que es la leyenda del escritor, conciencia de lo que es la figura literaria, pero eso lo vamos a hablar Ujú. mañana con Andrea Arismendi. Gracias por estar en la máquina y gracias por Bueno, aceptar la invitación. gracias a vos, gracias por invitar y bueno, le extendemos la invitación a todos los que están escuchando y al que quiera sumar y sumar gente, pueden Perfecto. ir. Igual la entrada creo que es limitada, pero vamos a tratar de que El haya aforo es bastante gente. limitado, la entrada es gratuita, es libre, esto es el Mercado de la Abundancia, en el subsuelo. Y algo que me olvidé decir, aquellos que vayan a ver a Andrea Arismendi y a Marianela y a escucharla, también van a poder hacer preguntas que puede ser una parte muy interesante después de que hagamos la mesa, que va a durar no más de una hora, va a ser grabado y va a ser pasado a la máquina de pensar. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, un abrazo y nos vemos mañana, Chau, ¿eh? chau. Chao, chao. Amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a escuchar en Cuando pasa por la voz una sección que viene dada por un convenio que hicimos con la Casa de los Escritores. Juan de Marsilio nos brindó la voz de la poeta Inés de Torre leyendo sus poemas. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Muchos creían que se trataba de un pájaro, pero él sabía que era un hombre. Lo sabía de la mejor manera posible, porque amaba con cuerpo y alma. Antes de ella, no sabía quién era. Dormía entre trastos viejos y deambulaba arrastrándose sin rumbo fijo. Ella lo vio, lo eligió entre muchos y se lo llevó para su casa. Aquel día lo lavó con sus propias manos, despacito, llegando hasta donde nunca nadie había llegado. Lo ungió con sus aceites e hizo temblar sus cadenas. Lo tocó allí, en su lugar más íntimo, suavemente, con espumas que él sintió como sagradas. Luego lo arrastró hasta el sol y lo montó. Comenzó a moverse sobre él cadenciosamente, balanceando sus caderas, apretándolo entre sus piernas. La sintió jadear sobre su cuerpo, quedarse sin aliento, hincarse hasta llegar a la cima. Luego, el descenso, el pedal libre. Durante el resto de sus días, vivió para verla levantarse desnuda, bañarse y esperar amorosamente que lo montara para deslizarse, mochila a cuestas, cantando bajo los pinos con el cabello al viento en el ritual de la mañana. El mundo gira y se desgrana en violentas flores amarillas. Niñas mueren violadas, golpeadas, mutiladas en las calles camino a sus escuelas. En una esquina, alguien mira distraído un cartel al cruzar la calle. Un coche pasa ebrio y todo termina. Cuerpos mudos como estrellas flotan en este mare nostrum que ya no es nuestro. Flotan avergonzando al mundo, cayendo de frágiles embarcaciones,
intentando llegar a una casa que no es ni será nunca suya. Adolescentes mueren desmembrados en un concierto entre la risa sin sospecha y la mueca del terror. Mueren en manos de otros adolescentes. Cuerpos estallan como granadas en nombre de un Dios que no los protege. Los desaparecidos no aparecen. Sus huesitos son abrazados por ciegas raíces, por líquenes. Sus huesitos son arropados por hormigas generosas, mientras homéricas madres mecen los cabellos, desgarrando el sordo cielo, o cubren sus cabezas con sus pañuelos amarillentos. Cadáveres violentamente presentes velan en ríos terrosos, gritan en olas baldías, mueren día a día atrapados en la complicidad cobarde del silencio. Pero en este momento, para mí, solo importa besar ese lunar que amo en tu muslo izquierdo. Así de cruelmente humano es el amor. Su abuelo querido, que primorosamente la arropaba cada noche con el mismo tesón que cuidaba sus cabras cuando niño allá en Galicia, preocupándose de que no le faltara comida y agua. Su abuelo querido que la iba a buscar a la escuela todos los días y los domingos le llevaba el desayuno a la cama, con esas tostadas deliciosas con queso derretido que nunca volverá a comer. Su dulce y silencioso abuelo que hubiera dado su vida por ella, le dio a su propia hija de 16 años un golpe tan brutal en la cara, un golpe tan salvaje, que no quiso salir en una semana a la calle por una vergüenza que no debía haber sido de ella. Ella solo quería estudiar y no ser dependiente en una mercería y fue suficiente. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Aquel primo al que todos en la familia tenían lástima y del que todos hablaban en voz baja porque su madre había muerto cuando era un niño, en realidad tenía madre, lo supe ya de grande, pero esa mujer nunca más pudo ver a su hijo, porque eligió a quien amar y no era su marido. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Esa mujer educada, defensora de todos los derechos ajenos, vivió siglos con un hombre que se comprometió a ser su compañero y durmiendo cada noche con ella la dejó sola, sola con la casa, con los hijos, con su supremo cansancio, sola con su cuerpo, sola con los libros que quería escribir, sola con su llanto que él no abrazó. La vio quebrarse y no le importó. ¿Cómo nombrar la violencia que no se ve? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? La familia que la crió y arropó primorosamente de niña, cuando estuvo con ese hombre lleno de ira que la dejó sola, nada hizo o pudo hacer. Se volvió extraña, le dijeron, y debe ser verdad. Se volvió lejana, le dijeron, y debe ser verdad. Se volvió mala como él, le dijeron, y debe ser verdad, porque todos hicieron lo mismo. Lo intentaron, es cierto. Le hablaron a veces, es cierto, pero quisieron respetar su privacidad, le dijeron. Y así pasaron siglos mientras mentía para no ir a trabajar, solo para no levantarse de la cama, solo para no dejar de hacer ese zapping infinito, ese loop de pantallas insomnes, mientras comía comida chatarra y sus hijas recalentaban sobras en el micro sin entender y tal vez odiándola. Esa era su privacidad, la privacidad que quisieron respetar. A veces le pregunta a sus amigos si es verdad lo que ella cree que pasó, como si los sentimientos pudieran no ser verdaderos, como si los sentimientos pudieran mentir. Es que todavía piensa que quizás no haya sido verdad, que quizás ella era demasiado susceptible, que quizás sencillamente imaginó cosas. Cuando ese hombre se fue de la casa, guardó sus palabras escritas, el testimonio del desprecio y de la furia, porque son la única prueba concreta que puede darse a sí misma de que no fue todo un delirio, una pesadilla, que es verdad que fue humillada, despreciada, insultada. Ella era esa mujer, la loca que lloraba. Lo demás solo lo sabe su cuerpo, sus heridas invisibles y esas palabras guardadas como espadas ensangrentadas. Somos muchas, cada una de ellas es cada una de nosotras. La gente en realidad piensa,
La culpa es de ella, no se dio cuenta que la iba a tirar por las escaleras hasta romperle los huesos, que la iba a estrangular y enterrar bajo la arena, que le iba a tirar queroseno y después prenderla a fuego, que la iba a dejar sola aunque estuviera con ella. La gente susurra, hombres y mujeres susurran. Es un susurro diminuto y fuerte, como el alarido mudo de unos ojos aterrados que nunca llegará a Dios. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Estábamos oyendo a Inés de Torre, que leía su poesía. Mañana, reitero una vez más, mañana a las 19 horas estaremos en el Mercado de la Abundancia, ahí en San José, esquina Aquiles Lanza, en el subsuelo, charlando, haciendo una mesa con aforo limitado, obviamente con el protocolo, pero es con entrada libre y gratuita, donde hablaremos de Clarice Lispector e Idea Vilariño. Las dos se cumplen 100 años de su nacimiento. Estará Andrea Arismendi, estará Marianela González, y esperemos que ustedes también vayan, porque están recontra invitados. Mañana, vamos a estar en el Mercado de la Abundancia, aquí hay transmisión de fútbol, y el lunes estaremos conversando con Sergio Altesor sobre su libro Cuadernos de Dibujo, y también estaremos con Ramiro Sanchís hablando de mitos del futuro, y vamos a llamar a las piedras para conversar con Rodolfo Caravia sobre la revista de Cultura que dirige ahí en la ciudad de las Piedras. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.